Empezamos con los huesos del neurocráneo, en este caso con los huesos pares. Empezamos con el parietal, son uno por cada lado y forman el techo de la bóveda craneal. En su parte externa encontramos que es lisa y se relaciona con músculos, vasos y nervios. Y también encontramos la cresta interparietal, porque está entre los parietales. Y en su parte interna encontramos que forma, como ya dije, la bóveda del cráneo y se relaciona con la dura madre. También presenta diversas impresiones que corresponden a las circunvoluciones del cerebro. Después tenemos el frontal, que es un hueso par que forma la parte de la porción anterior y porción media de la cavidad craneal. Contribuye a formar la fosa del temporal y la fosa orbitaria y se articula en sinartrosis, una articulación no movible. Se encuentran los agujeros 1 o 2 supraorbitarios, lo podemos encontrar del lado de acá, por donde pasa el nervio frontal. Además posee un seno en su parte interior, como podemos ver aquí. Aquí está un poco despedazada y acá se encuentra completa. Continuando con los huesos, tenemos al pterigoides, que es un hueso con forma de ala que tiene dos expansiones, unas alas mayores y unas alas menores. En esto podemos encontrar la apófisis ganchosa y la apófisis pterigoides. Luego, en la parte más posterior del cráneo tenemos el hueso occipital. En su parte interna se relaciona con la dura madre y en la parte más externa con los músculos. Aquí encontramos la cresta nucal, que se divide en derecha e izquierda, y una protuberancia occipital externa. También encontramos el agujero magno, donde en vida va a pasar lo que llamamos médula espinal. Aparte, también encontramos unas eminencias llamadas epicóndilos que le ayudará a articularse con el atlas. Luego tenemos el hueso temporal, en su parte petrosa, que como vemos es la parte movible del hueso. Encontramos las apófisis mastoideas, la apófisis estiloidea y la apófisis muscular. En su parte lateral encontramos un agujero que es donde normalmente pasa aire y se llama meato acústico. Continuando con los agujeros, tenemos el estilomastoideo, ya que conecta al estiloideo con las apófisis mastoides. Y tenemos por arriba la bulla timpánica. Aquí presenciamos el hueso maxilar, que también es par. En vida se relaciona con los músculos faciales que encontramos en su tercio medio de la tuberosidad facial, que sería aquí. Ya, debajo de esta tuberosidad encontramos el agujero infraorbitario, que es la parte externa del canal infraorbitario por el que pasan los vasos y nervios. En su parte interna forma las paredes laterales de la cavidad nasal, o sea, lo que se tiene aquí. Está cruzado oblicuamente por el surco lagrimal. Aquí se encuentra un amplio orificio llamado seno del maxilar superior. Sí. En los bordes superiores se relaciona con el ungi y con el lagrimal y con el malar o pómulo. Y en su borde interior, también llamado borde alveolar, por encontrarse en los alveolos dentarios, 3 premolares y 3 molares. En el maxilar, en su parte ventral, podemos encontrar la apófisis palatina del maxilar superior, pero en este ejemplar anatómico no se lo puede presenciar exactamente. Bueno, siguiendo describiendo la apófisis palatina, forma parte del piso de la fosa nasal. Este proceso se articula por atrás con la porción horizontal del hueso palatino. Aquí podemos presenciar lo que es el hueso cigomático, que es un hueso par, en el cual ayuda a formar el arco temporal cigomático, que se articula con la apófisis cigomática del temporal en su parte inferior y ayuda a formar la fosa orbitaria. Continuando con los huesos pares, tenemos lo que es el incisivo, que lo podemos presenciar de derecha a izquierda. Este hueso forma el piso de la cavidad nasal en su parte anterior, que sería más rostral. Ya, alberga los dientes incisivos del mismo nombre, que son los que están acá, y forma la parte anterior del paladar duro, que es lo que está acá abajo. Continuando con los huesos pares, tenemos lo que es el hueso nasal, que forma parte del techo de la cavidad nasal. Tiene dos caras, una convexa y una cóncava, que se relaciona internamente
con los cornetes nasales que los presenciamos acá adentro. Esos son los cornetes. Los cornetes nasales son dos pares, porosos y muy frágiles. Los dorsales que están firmemente adheridos a la cavidad nasal, la de acá interna, a la pared de la fosa nasal respectiva. Y los ventrales que tienen la misma estructura, pero se encuentran por debajo de los dorsales. Entre los cornetes encontramos un espacio que es como que los separa, que se llamaría o denominaría meato nasal. En la parte ventral del cráneo podemos también observar el hueso par, que se denomina palatino, que se divide en dos porciones, una horizontal y una porción perpendicular. En la porción horizontal tiene contacto con el hueso maxilar, y en la parte horizontal también podemos observar lo que son los orificios anteriores del palatino. En la porción ventral del cráneo podemos encontrar internamente lo que es el etmoide. Está formado por dos masas laterales y dos láminas. Una vertical que termina en una apófisis llamada apófisis Crystal-Galli, la cual es endocranial. La lámina horizontal está perforada y se llama lámina cribosa del etmoide. Por estos orificios pasan las ramificaciones nerviosas del primer par craneal de nervio olfatorio. Aquí podemos presenciar la mandíbula de un gato, la cual es un hueso impar, plano, voluminoso, se articula con el temporal, formando la articulación temporomaxilar o diartrosis, permitiendo los movimientos propios de este hueso, los cuales sirven para deglutir en el proceso de alimentarse. Para su descripción presenta un cuerpo y dos ramas, sería el cuerpo y estas serían las dos ramas. Las dos mitades de la mandíbula se unen rostralmente por medio de la sínfisis mandibular. Aquí podemos presenciar el proceso angular y en todo esto completaría lo que es la rama y esto es su cuerpo. Las vértebras lumbares son un conjunto de huesos que forman la parte inferior de la columna vertebral, entre las costillas y la pelvis. En los perros, estas vértebras son muy importantes ya que soportan gran parte del peso del cuerpo y permiten movimientos como correr, agacharse o saltar. La mayoría de los perros tienen 7 vértebras lumbares. Estas se nombran así, L1, L2 hasta la L7, donde L significa lumbar. Su ubicación: se encuentran después de las vértebras torácicas, las que se conectan con las costillas, y antes del sacro, que se une a la pelvis. Existen muchos tipos de vértebras lumbares. En este caso estamos viendo la de un cerdo en una vista craneal, en donde sus partes están separadas por letras del abecedario, en donde A es la apófisis espinosa, la B la apófisis articular, la C la apófisis mamilar, la D apófisis transversa, la E el pedículo, F y G cuerpo, y la lámina está entre la porción E y A. Región consiglia. Su número de vértebras es fluctuante en los caninos de 20 a 27. Este tiene 17. Las 3 o 4 primeras vértebras son los que poseen las mismas características de las vértebras tipo tróficas, casi rudimentarias. La movilidad de estas vértebras es notoria al observarlas a su conjunto. Consiglias van perdiendo sus accidentes propios de que van las vértebras a medida de que se acercan a la vértice a la cola. La función de las vértebras consiglias proporciona flexibilidad y movilidad a la cola, permitiéndose que los perros expresen sentimientos y comunicarse. Ayudan a mantener el equilibrio, y la coordinación durante el movimiento. La cantidad de vértebras consiglias pueden variar dependiendo de la raza y el tamaño del perro. Lo que es aquí la columna cervical, la cual va a estar ubicada en la parte superior de la columna. Va a estar compuesta por un total de 7 vértebras que va a ir desde la C1 hasta la C7. Estas como función tienen proteger a la médula espinal y permite lo que es el movimiento, en este caso de la cabeza. A diferencia de lo que son las demás regiones que componen la columna,
Esta posee discos intervertebrales, la cual van a funcionar como amortiguadores. Tenemos lo que es la C1, o mejor conocida como el Atlas. A diferencia de las demás C2, C3, bueno, hasta la 7, esta se diferencia por su forma única y ausencia de cuerpo. Y en lugar de esto va a poseer dos masas laterales conectadas por lo que es el arco anterior y posterior, formando un anillo. El Atlas, en este caso, por la parte de arriba se va a articular con los occipitales y por la parte de abajo se va a articular con el C2, o mejor conocido como el axis. El sacro es un hueso triangular que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral, en la región pélvica. Es un hueso fusionado que se forma a partir de 5 vértebras sacras y se unen durante el desarrollo embrionario. Encontramos lo que es la cresta media, la cresta intermedia, el agujero sacrodorsal, cresta sacra lateral, proceso articular craneal, proceso articular caudal y ala del sacro con cara articular. En la parte ventral encontramos lo que son los agujeros sacropélvicos. Encontramos también un promontorio sacro, que vendría a ser esta parte superior, y encontramos las alas del sacro. La cavidad torácica en bovinos está conformada principalmente por las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. Como podemos ver aquí. El bovino presenta 13 pares de costillas, una por cada vértebra torácica, que junto con los espacios intercostales conforman la pared ósea del tórax. Cada costilla tiene un cuerpo y dos extremidades, la vertebral o superior que se articula con la vértebra y la contral o inferior que se articula con el cartílago respectivo. El esternón es un hueso plano que está compuesto por 7 esternebras y dividido en 3 partes, que son el manubrio, cuerpo y el apófisis sifoide. En el manubrio encontramos generalmente una esternebra, mientras que en el cuerpo encontramos de 4 a 5 esternebras. Y por último, en el apófisis sifoide encontramos de 1 a 2 esternebras, así formando el piso óseo de la cavidad torácica y articulándose con los cartílagos costales para completar el cierre ventral del tórax. Aquí podemos observar las costillas del bovino en su parte anterior articuladas con las vértebras torácicas. Aquí se aprecia cómo forma la caja torácica y sirve de protección para los órganos vitales como el corazón y los pulmones. En la segunda imagen se pueden ver las costillas de la parte media, donde notamos que algunas de las costillas son costillas falsas, ya que no llegan directo al esternón. Por último están las costillas posteriores, o llamadas costillas flotantes, porque no tienen ninguna unión frontal. Estas van a completar las terceras partes de la costilla que tiene el bovino y permite que la caja torácica sea más resistente, pero también a la vez sea flexible para su respiración y para que el animalito pueda moverse con mayor facilidad. Además participan en el proceso de respiración al permitir la expansión y la contracción del tórax.